Cada una de las normas jurídicas son cimientos de todo orden legal y tienen características que las hacen ser diferentes. Con la finalidad de sistematizarlas y hacer más evidentes sus alcances, se clasifican, entre otras formas, en atención a su jerarquía y a sus ámbitos material y espacial de validez. Para comprender más de ello, es imprescindible citar a Hans Kelsen. Hans Kelsen fue un jurista y filósofo que nació en 1881 en la ciudad de Praga. Definió un sistema jurídico graficado en forma de pirámide, el cual es usado para representar la jerarquía de las leyes, unas sobre otras, y se encuentra dividida en 3 niveles. El nivel fundamental es en donde se encuentra la Constitución, que es la ley suprema de un Estado y se deriva del fundamento de validez de todas las demás normas que se ubican por debajo de la misma. El siguiente nivel es el legal, y en él se encuentran las leyes orgánicas y especiales, seguido de las leyes ordinarias y decretos de ley, para luego seguir con el nivel sublegal, en donde encontramos los reglamentos. Debajo de ellos se encuentran las ordenanzas, y finalmente, en la pirámide tenemos a las sentencias. A medida que nos vamos acercando a la base de la pirámide, se va haciendo más ancha, lo que quiere decir que hay un mayor número de normas jurídicas. Las normas jurídicas no tienen forzosamente el mismo rango ni categoría. Algunas son superiores y otras inferiores, es decir, existe entre ellas un orden jerárquico perfecto. Esto permite determinar cuál es la norma que resulta aplicable en caso de contradicción. Además, existe la necesidad de que unas se apoyen en otras. Toda norma jurídica se considera válida y obligatoria porque se encuentra apoyada en otra superior, y esta otra, a su vez, porque se encuentra sustentada en otra norma de más elevada categoría, así hasta llegar a la Constitución Federal. En México, el nivel máximo superior es ocupado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano, inmediatamente debajo de ella. Y en tercer lugar, se encuentra el derecho federal y el local, con la misma jerarquía. El ámbito material de validez de las normas jurídicas o ramas del derecho identifica la materia que pretenden regular, es decir, las normas jurídicas no se aplican indistintamente. Cada una rige en determinada área del derecho y tiene características particulares. Tradicionalmente, se conocen como ramas del derecho público las siguientes materias: constitucional, internacional pública, administrativa, procesal, electoral y penal. El derecho público es un conjunto de normas que regulan la actividad estatal en el ejercicio de sus funciones soberanas
y en sus relaciones con los particulares en su calidad de poder público. Se caracteriza por la especial situación de privilegio o poder del Estado frente a los ciudadanos en una relación de subordinación. En cambio, el derecho privado es un conjunto de normas que regulan la actividad y relaciones de los particulares entre sí y que en contraposición al derecho público se caracteriza por una situación de igualdad jurídica de los individuos en un plano de coordinación. En derecho privado tenemos a las materias civil, mercantil y la internacional privada, las que a su vez pueden admitir múltiples divisiones. Existen otras ramas del derecho a las cuales la doctrina les ha denominado como sociales, entre ellas la materia agraria, la económica, de seguridad social, laboral y de asistencia social, que por sus vínculos proteccionistas aspiran a la supremacía del interés común sobre los individuales, conformando el derecho social. Son conquistas sociales que nos fueron heredadas del movimiento de la Revolución Mexicana. Además, debido a las transformaciones sociales y culturales, han surgido nuevas disciplinas jurídicas, como el derecho informático. ¿Sabías que todos los preceptos que se encuentran mediata o inmediatamente subordinados a la Constitución mexicana forman parte del sistema jurídico nacional? Desde el punto de vista del sistema que pertenecen, las normas jurídicas pueden ser nacionales, que son aquellas que se aplican en todo el territorio mexicano. También pueden ser extranjeras, que son aquellas que no se aplican en territorio de México. Pero en esta clasificación también entran los tratados internacionales, que pueden tener aplicación en territorio extranjero y en el mexicano. De acuerdo por su fuente, las normas jurídicas pueden ser clasificadas desde un punto de vista legislativa, cuando sean creadas a través de un proceso formal donde se le dé el nombre de leyes o normas de derecho escrito. A las que deriven de la costumbre se les denominará como de derecho consuetudinario o no escrito. Y a las que provengan de la actividad de determinados tribunales, como la Corte Suprema, se les llama de derecho jurisprudencial. Desde el punto de vista de su ámbito espacial de validez, las normas jurídicas pueden ser generales o federales y locales. Las normas federales o generales son aquellas que tienen vigencia y aplicación en todo el territorio de la República Mexicana. Y las normas locales, que son aquellas que se aplican en determinada entidad federativa. También pueden ser municipales si son de aplicarse en la circunscripción territorial del municipio libre. El ámbito espacial de validez de las normas se determina por el territorio donde éstas son aplicables.
La República Mexicana está compuesta de estados libres y soberanos en cuanto a su régimen interior, pero unidos en una federación. Forma parte de ella la Ciudad de México, que es la sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos. Por su parte, los estados tienen como base de su división territorial, organización política y administrativa al municipio libre. De esta manera, el orden federal comprende las leyes que solo son obligatorias en toda la República. El orden local abarca las leyes que solo obligan dentro de la entidad federativa, estados o la Ciudad de México en que se expidieron. Finalmente, las disposiciones de carácter municipal solo son aplicables en el municipio donde fueron creadas. De acuerdo con su ámbito temporal de validez, las normas jurídicas pueden ser de vigencia determinada o indeterminada. En las normas de vigencia determinada, su ámbito temporal de validez formal se encuentra establecido de antemano. Un ejemplo de ellas son las leyes fiscales y el propio presupuesto de egresos de la Federación. En cambio, las normas de vigencia indeterminada tienen un lapso de vigencia que no se ha fijado desde un principio, es decir, son permanentes, como todas las leyes en general. Estas normas solo pierden su vigencia cuando sean abrogadas expresa o tácitamente, es decir, cuando se interrumpa totalmente su vigencia. De acuerdo con el punto de vista de su ámbito personal de validez, las normas pueden ser genéricas e individualizadas. Se conocen a las normas genéricas porque son aquellas que obligan o facultan a todas las personas comprendidas dentro de la clase designada por el concepto sujeto de la disposición normativa, es decir, la ley nos obliga a todos. En cambio, las normas individualizadas son aquellas que obligan o facultan a uno o varios miembros de la misma clase individualmente determinados y tienen un ámbito de aplicación más restringido que las genéricas. Son normas individualizadas las sentencias, los testamentos y los contratos y los convenios, entre otros. También los tratados internacionales son normas individualizadas públicas. De acuerdo con su jerarquía, las normas jurídicas se pueden clasificar de la siguiente forma. De subordinación, que son las normas propias del derecho público, donde el Estado actúa como autoridad frente al particular, estableciéndose una relación de mandato-obediencia. Y las de coordinación, que son propias del derecho privado, donde los particulares actúan en un mismo plano de igualdad. Dentro de esta clasificación podemos encontrar las leyes ordinarias, que se dividen en dos grupos, de organización y de comportamiento. Las normas de organización, también conocidas como leyes orgánicas, tienen el objeto de organizar a los poderes públicos de acuerdo con las normas constitucionales. Algunos ejemplos son la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entre otras.
Y las normas de comportamiento tienen como finalidad esencial regular la conducta de los particulares. De acuerdo al punto de vista de sus sanciones, las normas jurídicas se pueden clasificar en leyes perfectas, que son aquellas cuya sanción consiste en la inexistencia o nulidad de los actos que las vulneran. En este tipo de normas, el acto violatorio es considerado por la ley como inexistente para el derecho. Ello equivale a privarlo de consecuencias jurídicas. Entre otras, puede engendrar ciertos efectos, pero existe la posibilidad de anularlos. Suelen distinguirse en inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa. Un ejemplo sería la nulidad de un testamento que no haya sido otorgado por el testador. Otro ejemplo de leyes perfectas sería la venta de una cosa que se encuentre fuera del comercio o que no sea de la propiedad del vendedor. En este caso, la consecuencia será resarcir los daños y perjuicios. En las leyes más que perfectas, la norma sancionadora le impone al infractor un castigo y además le exige una reparación económica. La sanción de las normas jurídicas de esta naturaleza no siempre tiende al restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Un ejemplo de ello es el delito de homicidio. La norma sancionadora impondrá al infractor un castigo y además una reparación económica. Las leyes menos que perfectas son aquellas que no impiden que el acto violatorio produzca sus efectos jurídicos, pero hace al sujeto acreedor a un castigo. Los impedimentos para contraer matrimonio son un fiel y claro ejemplo de ello. El matrimonio puede celebrarse y surtirá sus efectos provisionalmente, los cuales serán destruidos retroactivamente por el juez que conozca de la causa. La celebración de un segundo matrimonio, sin haber disuelto el primero, es una causal de impedimento para contraer nupcias. No obstante, si llega a celebrarse, ello además configura la existencia de un delito conocido como bigamia, estableciéndose una pena al infractor. Y por último, las leyes imperfectas, que son aquellas que no tienen una sanción. Un ejemplo de ello es no votar. Esta omisión no constituye ninguna sanción en el ámbito legal. De acuerdo a su cualidad, las normas pueden ser positivas o permisivas, y también negativas o prohibitivas. Las positivas serán aquellas normas que permitan o toleren cierta conducta. Un ejemplo sería visitar un lugar público en las horas establecidas para ello. En contraposición, las normas negativas son aquellas que prohíben determinado comportamiento y lo sancionan. Un ejemplo sería estacionarse en lugar prohibido, lo que haría acreedor al conductor del vehículo a una multa. Las normas jurídicas también pueden ser clasificadas desde el punto de vista de sus relaciones de complementación. Serán de inicio de vigencia las que indican en qué fecha entrará en vigor una disposición legal determinada. También son conocidas como artículos transitorios. Las de duración serán todas aquellas que determinen en forma exacta el inicio y fin de la vigencia de la norma. Un ejemplo de ellas serían las disposiciones fiscales. También se encuentran las normas de extinción de vigencia, que pueden ser abrogatorias cuando el contenido total de la ley se interrumpe, o bien
Derogatorias, que serán aquellas en donde el contenido de la ley se suprima parcialmente. Dentro de esta misma clasificación se encuentran las normas declarativas o explicativas, que serán todas aquellas que definan los términos empleados en otros preceptos legales. Ejemplo, la doble nacionalidad y la ley sobre el contrato de seguro. También el Código Civil, cuando establece quién se encuentra obligado a dar alimentos a sus hijos, y por otra parte, define qué son los alimentos y qué rubros comprenden. En esta clasificación también encontramos a las normas jurídicas permisivas, que son todas aquellas que establecen reservada una facultad a la persona para poder renunciar al ejercicio de un derecho sin que ello implique el incumplimiento de un deber legal. Un ejemplo de ello sería renunciar al trabajo. Y también la renuncia que haga el acreedor de los intereses moratorios que se hayan generado por un crédito del cual él sea titular. También se encuentran las normas jurídicas interpretativas, que serán todas aquellas que determinen el alcance y sentido de las demás normas jurídicas que determinan. Pueden ser jurisprudenciales y también legislativas, como la ley que previene y sanciona la tortura. Por último, tenemos a las normas jurídicas sancionadoras, que son todas aquellas que se encuentran en el Código Penal, castigando homicidios, robos, fraudes o falsificaciones, entre otras. La última clasificación de las normas es desde el punto de vista de su relación con la voluntad de los particulares y pueden ser taxativas, que son aquellas que obligan en todo caso a los particulares independientemente de su voluntad. Ejemplo de ellas son los requisitos para contraer matrimonio. Uno de ellos es la mayoría de edad, así como también los requisitos para el nombramiento de un tutor. Y las normas dispositivas, que son aquellas que pueden dejar de aplicarse por voluntad expresa de las partes a una situación jurídica concreta, como la renuncia libre del trabajador antes del cumplimiento de la duración fijada en el contrato de trabajo,